Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las festividades de la Pascua cristiana y Pesaj, la Pascua judía, caen en días diferentes cada año? Siempre se celebran aproximadamente la misma época del año y las fechas siempre están cercanas entre sí, pero ¿por qué a veces coinciden y a veces no? Además, en realidad estamos hablando de 3 fechas diferentes, porque está Pesaj, que celebramos los judíos, está la Pascua cristiana ortodoxa y la Pascua occidental, que es la Pascua católica y protestante. Las 3 celebraciones siempre están muy juntas, pero difieren la fecha exacta en el calendario gregoriano. Antes de empezar, si te interesa conocer más acerca de las tradiciones y los valores de mi pueblo judío, te invito a que explores mi canal y todos los playlists por el tema que más te interesa. Suscríbete también para darme tu apoyo y regálame un like. Y también seguime en Instagram, @morasilvana. Pero vamos a aprender, dale. Yo diría que en realidad la razón tiene que ver con la astronomía. Tiene que ver con cómo diferentes grupos de personas encuentran distintas soluciones al mismo problema astronómico. No digo que sea un gran problema o un problema enorme, sino a un problema de la astronomía, de cómo se establecen los meses y los años para determinar cuándo es el día festivo. En un primer momento, cuando los cristianos comenzaron a celebrar su Pascua, Pesaj y la Pascua coincidían, pero hoy en día son 3 fechas diferentes. Para explicar este proceso, empecemos por el momento histórico en que la Pascua cristiana no existía aún. Pero antes, una aclaración. Judíos y cristianos celebramos algo completamente distinto en nuestra Pascua. Pesaj es una fiesta judía de la primavera en Israel, ¿no? Que celebra el éxodo de Egipto de nuestro pueblo y la liberación de la esclavitud. Los judíos observamos Pesaj comenzando con una cena ritual que se llama Seder, y luego nos abstenemos de comer, de poseer y de tener cualquier beneficio de todo pan con levadura, aproximadamente por una semana, y muchos de nosotros también nos abstenemos de otras cosas. Y si querés saber más, te invito a ver mi playlist de Pesaj. Y por supuesto que en lugar de lo levado, en Pesaj comemos matzá, que es como una galleta fina sin levadura. Ahora, la Pascua de mis amigos cristianos es una fiesta cristiana también de la primavera, que celebra la muerte y la resurrección de Jesús y la salvación. Está presidida por una serie de días festivos que conmemoran el camino de Jesús hacia la cruz. Y uno de estos días festivos es el Jueves Santo, que además de ser un gran nombre para un día festivo, es el recuerdo de la última cena, que algunos piensan que fue un Seder de Pesaj. Pero vayamos muchos más de 2000 años atrás, cuando la Pascua cristiana aún no existía. El pueblo de Israel, ¿sabes qué? Era esclavo del faraón en Egipto, y en Pesaj es liberado. En nuestra tradición judía este es un evento histórico, un evento que marca el comienzo del pueblo judío. Es un evento muy significativo que debemos conmemorar año tras año, comenzando el día 15 de Nisan del calendario judío. Pero ¿cómo se estableció en qué época del año conmemorar el éxodo de Egipto? Bueno, ya te conté en el video sobre el calendario hebreo, pero acá va un pequeño resumen. Los meses del calendario judío se basan en el ciclo de la luna. La duración de los meses es de 29 o de 30 días, alternando entre 29 y 30, porque el ciclo lunar es de aproximadamente 29 días y medio. Entonces, cada mes en el calendario hebreo comienza con la luna nueva, y a la mitad del mes, el día 15, tenemos la luna llena. Después la luna cada noche se va haciendo más pequeña, vamos a decir,
hasta que desaparece. Y cuando aparece la luna nueva, un nuevo mes comienza. Antes de liberarnos de Egipto, la Torá, la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 2, indica que Dios instruye a nuestro pueblo a contar los meses. El primer mes comenzó en la primavera, en Aviv, y nuestro pueblo fue liberado en la luna llena de ese mes. Entonces, Pesaj se celebra comenzando en la luna llena de la primavera. Esto nos plantea dos problemas. ¿Cómo se decide cuándo es la primavera? Y además, si los meses son lunares de 29 o 30 días y hay 12 meses en un año, entonces cada año tiene 354 días, que es menos que un ciclo solar de 365 días. La solución fue agregar un mes adicional cada ciertos años para que los meses siempre coincidan con el ciclo lunar y las festividades se celebren en la estación del año correcta. Cuando existía el templo sagrado de Jerusalén, el Sanedrín, la corte, era quien se encargaba de la santificación y la declaración de cada mes, estableciendo con un sistema de testigos que atestiguaban haber visto la luna nueva y el comienzo del mes para poder saber cuándo celebrar las festividades bíblicas. ¿Cómo se determinaba si era adecuado agregar todo un mes extra de Adar? La intercalación cada 2 o 3 años parece haber dependido del cálculo de la duración relativa de los años solares y lunares, que se transmitió oralmente. Además, también se determinaba agregar un mes de Adar para poder celebrar la Pesaj en la primavera, observando la madurez de la cebada y los tipos de frutos de los árboles. Si llegaba el final del invierno y la luna nueva estaba próxima, pero el sol estaba lejos del equinoccio de primavera, entonces ese nuevo mes, no se lo llamaba Nisan, donde se celebra Pesaj, sino Adar Sheini, el segundo Adar. Y ese año era bisiesto, Shana Meuberet, un año embarazado, en el que todo un mes de Adar se agregaba al calendario. Este sistema funcionó durante más de 1000 años para la comunidad judía. Sin embargo, hubo un gran levantamiento del pueblo judío en contra de los romanos, y en el año 70 los romanos reprimen la revuelta con extrema fuerza, destruyendo el templo sagrado, la corte y las instituciones, y expulsando a los judíos de las principales ciudades, forzándolos al exilio. El exilio y la destrucción del templo en el año 70 impidieron que el Sanedrín pudiera continuar hacia adelante. Entonces esto lleva a Gilel el II a establecer un calendario autorizado. Este calendario aún se usa hoy en día y nos permite a todos los judíos del mundo celebrar las fiestas en la fecha determinada, independientemente del país en que nos encontremos. Los años bisiestos, la Shana Meuberet, están preestablecidos en este calendario fijo y ocurren 7 veces en un ciclo de 19 años. Los años bisiestos son el 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 del ciclo. Este año, el 5784, es una Shana Meuberet, así que ahora estamos en el mes de Adar, en el mes de Purim, pero eso lo puedes ver en otro video. Este sistema no es perfecto, pero para los judíos entonces Pesaj comienza siempre el 15 de Nisan según este calendario fijo que tenemos. Siempre va a ser en la primavera, después del equinoccio de la primavera, del hemisferio norte por supuesto. Y en el primer día de Pesaj habrá una luna llena en el cielo. Si querés el calendario hebreo, pedímelo por email a silvanamora@gmail.com. Ahora, para los que no saben lo que es el equinoccio, mi cuñado que es astrónomo me explicó que el equinoccio es un evento astronómico. El equinoccio vernal, o sea, el equinoccio de primavera, es cuando la órbita de la Tierra se intersecta
con el plano de la elíptica. Y es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración. El equinoccio de primavera sucede en el hemisferio norte en el mes de marzo entre los días 20 y 21 y en el hemisferio sur en septiembre entre los días 22 y 23. Ahora, hablemos de cuándo es la Pascua para mis amigos cristianos. En el primer siglo de nuestra era, el reino de Judea, o sea, la tierra de Israel, era, como te dije, un estado vasallo del Imperio Romano. Y había mucha gente que hablaba y predicaba contra el dominio romano y también contra los dirigentes del pueblo de Israel por su corrupción o por su apoyo al dominio romano. Y uno de esos predicadores fue Jesús de Nazaret. Y a los romanos, por supuesto, que no les gustaban los movimientos en su contra. Y durante la celebración de Pesaj, Jesús fue arrestado por los romanos y crucificado. Y según la tradición cristiana, 2 días después resucitó. La crucifixión ocurrió un viernes antes de Shabbat y la resurrección el domingo. Para los seguidores de Jesús, este fue un evento muy significativo. Ahora, con el paso de los años, continuaron celebrando la Pascua con el resto del pueblo judío en la luna llena, pero para ellos la Pascua tenía otro significado, que tenía que ver, por supuesto, obviamente con Jesús. Entonces, el domingo siguiente a la luna llena celebraban la resurrección de Jesús. Entonces, en un principio, como lo explica la Enciclopedia Británica, los primeros cristianos continúan la observancia de las festividades como los judíos, aunque con un espíritu nuevo, como conmemoraciones de los acontecimientos durante estas fiestas. Es decir, los seguidores de Jesús eran en principio una secta dentro del judaísmo, pero luego comienzan a difundir su mensaje a otros pueblos y a otras culturas y comienzan también a incorporar elementos de esas culturas y dejan de lado muchos elementos culturales o tradicionales judíos y finalmente el cristianismo llegó al punto en el que se encuentra hoy en día, donde la inmensa mayoría de los cristianos no tienen ningún lazo con el judaísmo y entonces el significado que la Pascua fuera la liberación de la esclavitud deja de ser importante y lo que conmemoran son los eventos referidos a Jesús en la Pascua. Como ves, para los cristianos era importante celebrar la resurrección de Jesús el domingo y hasta el Concilio de Nicea en el año 325 la mayoría cristiana celebraba la Pascua el primer domingo después de Pesaj, después de la Pascua judía. El emperador de Roma, Constantino, que se convirtió al cristianismo y evidentemente tenía una visión bastante negativa de los judíos, por así decirlo, llamó al Concilio de Nicea y, entre otras cosas, este concilio decide separarse de la práctica judía y observar la costumbre de los romanos. Así, los católicos celebran la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, incluso si esto es antes de Pesaj según el calendario judío. Entonces, Pesaj y Pascua a veces coinciden y a veces no. Dentro de la iglesia también hay una división. La iglesia ortodoxa sigue usando el calendario juliano y la iglesia católica y el protestantismo también usa el calendario gregoriano. Ambas iglesias celebran la Pascua después del equinoccio de primavera, el primer domingo después de la primera luna llena, pero según su propio calendario. A veces las dos Pascuas coinciden, pero normalmente la Pascua ortodoxa es más tarde que la cristiana por temas matemáticos del calendario juliano y siempre en general es después
de Pesaj, de la Pascua judía. La fecha asignada de la Pascua ortodoxa y la Pascua católica y protestante y de la Pascua judía va a cambiar cada año en el calendario gregoriano, pero siempre es en la primavera y alrededor de la primera luna llena después del equinoccio vernal. En el calendario judío a veces es la primera luna llena y a veces es la segunda luna llena. Ningún calendario es perfecto, pero en mi caso, seguir el calendario judío nos permite tener consistencia en la observancia de los mandamientos y de las festividades y nos permite asegurar que todos estemos en sintonía con los tiempos sagrados y con los ciclos del año judío. Y también, por supuesto, que nos da la oportunidad de conectarnos con nuestra historia, con nuestras tradiciones compartidas, fortaleciendo así también nuestra identidad religiosa y cultural. Yo me imagino que para otras religiones y otras culturas también deben tener un sentimiento similar respecto del calendario que siguen. ¿Qué te pareció la explicación? ¿Se entendió? ¿Te quedaron algunas dudas? Escribime en los comentarios y no te olvides de chequear el resto de mi canal y todos los videos de Pesaj y de cada una de las festividades del año judío. Se acerca Purim, así que te invito también a que aprendas acerca de esta fiesta. Y si quieres el calendario de este año, pedímelo por email a silvanamora@gmail.com. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, regálame un like. Si aprendiste, suscríbete y seguime también en Instagram @morasilvana. Nos vemos muy pronto. Leitraot.